Bueno, Gillian nos explicó, entre muchas otras cosas, lo difícil que es salir de las distintas capas atmosféricas para situarse, por ejemplo, en órbita o, bueno, el día de mañana pensar en el espacio exterior. Pero una vez que uno piensa en abandonar la superficie terrestre, hay otros problemas a resolver. Por ejemplo, ¿dónde generar un espacio en el que una persona pueda tener una vida acorde a lo que se espera? Y ahí hay una disciplina de la cual yo no había escuchado hablar nunca hasta que Daniela Hirschfeld vino con este tema. Daniela, ¿cómo andas? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Sí, estas situaciones que tenemos, este Artemis 2 y este informe que presentó Alexandra, nos recuerdan lo que es, ¿no?, ese planeta suspendido en la inmensidad, con esa halo capa, casi, claro, sí. tan Sí, finita que para nosotros es la vida y no es nada al mismo tiempo. Pero como vos dijiste, ¿no?, esta aventura de salir del planeta e ir al espacio, no solamente que supone no solamente llegar, sino, como decís, habitar. ¿No?, colonizar. Porque hemos llegado a Marte, por ejemplo, con vehículos robóticos, pero todavía no hemos llegado allí y no sabemos cómo haríamos para quedarnos. Sí, en su momento llegamos a la Luna, pero de visita, touch and go. Totalmente. Claro. Ahí está. Bueno, esta disciplina, que obviamente no viene del área de la ingeniería, no viene de otras áreas, sino que viene de las áreas de la arquitectura, que es la disciplina que en la Tierra nos ayuda a tener las construcciones que... Espacios habitables. Exactamente, las construcciones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Pero está la arquitectura espacial, ¿no?, que es esta rama de la arquitectura que se encarga justamente de pensar en cómo viviríamos en el espacio, ¿no? Uno a priori pensaría que es algo de Europa, de Estados Unidos, de la NASA, o que tiene que ver todavía con ideas futuristas. Especulativo casi, claro. Exactamente, pues no. No solamente es algo que existe, sino que también llegó a Uruguay. La Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República por primera vez dicta una materia electiva que justamente lo que busca es empezar a compartir estos conocimientos de cómo es construir en el espacio, ¿no? ¿Qué tiene que tener una construcción para poder ser viable en el espacio? ¿Qué características tiene que cumplir para que podamos vivir allí, ¿no? Y bueno, lo que quisimos traer hoy es un informe que justamente nos cuenta primero qué es la arquitectura espacial y después qué presenta esta materia que está empezando ahora en abril, que empezó ahora en abril en la Facultad de Arquitectura, que la dictan el arquitecto Gastón Ibarburu y Lucía Nicotera. No son astronautas, no son ingenieros, son arquitectos ambos. Gastón en particular hizo una especialización, un máster en arquitectura espacial en Italia. Y Lucía, si bien no tiene una especialización formal, ella es fruto de las Olimpiadas de Astronomía. Es arquitecta, pero en su momento de adolescente fue ganadora de la Olimpiada de Astronomía. O sea que en esta materia pudo juntar sus dos amores, la arquitectura y la astronomía. Pero bueno, por supuesto conversamos con ellos para que nos cuenten qué es la arquitectura espacial y en qué consiste estos desafíos. La arquitectura espacial es, si bien como toda la arquitectura, una disciplina que se encarga de generar y crear, proyectar hábitats, infraestructuras, estructuras que sirven para el hábitat fuera del planeta Tierra. Cuando nosotros hablamos en realidad de arquitectura espacial, siempre hacemos como la analogía de lo que es sobrevivir y lo que es existir. En realidad la arquitectura espacial se centra básicamente en hacer que sea posible sobrevivir en un espacio que tiene condiciones extremas muy significantes y bueno, implica que se resuelvan situaciones técnicas de, por ejemplo, presión, radiación, oxígeno, temperaturas. Y bueno, la parte de existir en realidad es darle a las personas que estarían habitando lo que es un hábitat del espacio posibilidades de desarrollarse, ya sea en la parte social, en la parte biológica, etcétera. A la hora de realizar un proyecto para fuera del planeta Tierra, el principal desafío consiste en entender la física del nuevo contexto
y cómo eso impacta directamente en lo que uno está concibiendo. Entonces, creo que el principal ejemplo es que uno tiende a pensar que por la ausencia de gravedad sería más fácil, pero en realidad hay un desafío mucho mayor que es contener la presión, porque los espacios habitables tienen que estar presurizados para que podamos respirar. Y la fuerza de la presión atmosférica, es del orden de los 10.000 kilos por metro cuadrado, que es 10 veces más que el peso más fuerte que se calcula, que es una biblioteca o un estacionamiento, digamos, y eso en cada espacio, en todas las paredes. Entonces, por ejemplo, acá estamos muy acostumbrados a diseñar prismas y arquitectura como ortogonal de planos, y en el espacio, si uno pone una caja, la caja queda redondita por la presión. Todo tiende a comportarse como un globo. Entonces, por ejemplo, las aristas en el espacio son un problema, y eso de por sí ya da un escenario de diseño completamente diferente. Y después el tema del aislamiento de las personas es un factor clave con el que hay que lidiar. En la Tierra la tendencia es a hiperconectarnos con el exterior, y en el espacio eso no es posible, o a priori es muy difícil. Entonces existen maneras de conectarse con el paisaje, con el exterior, pero es mucho más difícil que acá, porque la Tierra tiene un campo magnético que nos protege de la radiación de las tormentas solares, y después también hay una radiación que se llama la radiación cósmica, y eso hace que los hábitats en el espacio tiendan a estar cubiertos de tierra, o precisan cubrirse con un montón de masa para protegerse de esa radiación. Entonces la necesidad de protección se contrapone a la necesidad de vincularse con un paisaje, y eso genera una tensión que es muy difícil de resolver. Es muy interesante, pero es muy difícil de resolver. El concepto de puerta, que es algo muy natural para nosotros para salir al exterior, en el espacio es un concepto mucho más complicado por el tema de la presión atmosférica. Uno está en un ambiente que tiene una presión mucho más alta, quiere decir que adentro hay aire y afuera no, y para salir tiene que pasar por una esclusa. Entonces eso genera hasta un protocolo de salida, porque el pasaje por esa esclusa implica ponerse un traje, entonces hay que entrar a la esclusa, cerrar la puerta interior, después entra al zaguán, cierra la puerta de atrás, abre la puerta de afuera y se escucha el ruido cuando sale el aire, y ese lugar queda despresurizado, quedan las condiciones del ambiente externo. Entonces, antes de abrir esa última puerta hay que ponerse el traje, hay que aclimatarse. Algunas de las cosas que te dijeron, Dani, en esta primera parte, uno las puede suponer, otras me resultaron muy novedosas, pero es cierto, todo lo que hay que tener en cuenta para algo donde todavía no fuimos, ¿no? Es mejor. Totalmente, totalmente. Sí. Como decía Lucía en la primera parte del informe, decía, no solo son construcciones para vivir, sino también para sobrevivir. Y eso, por supuesto, afecta a todo lo que tiene que ver con el diseño arquitectónico, desde el diseño en sí mismo hasta, por ejemplo, pensar en los materiales, cómo llevar los materiales a esos lugares tan lejanos. Cuando nos contaba Gastón que llevar 1 kilo de peso en un cohete sale cientos de miles de dólares. Entonces, ¿cómo hacer para utilizar lo menos posible? La generación de residuos una vez que eso está construido. El concepto ventana, el concepto puerta, cosas que son totalmente cotidianas, cambian totalmente, ¿no? Pero a pesar de esto, ¿no? A pesar de esas conjeturas que vos decías, la realidad es que todos los datos que tenemos para poder construir son observacionales, son suposiciones. Sí. Si bien hay muestras de suelo, no sabemos cómo funciona hacer un pozo en Marte, ¿no? Y eso ni que hablar, ni que decir construir sobre esta superficie. Entonces, ¿por qué estudiar algo a nivel universitario de lo que tenemos tan poca información? ¿No? ¿Hay un porqué? Hay un porqué. Que no es solamente la curiosidad. No solamente la curiosidad, que también sería muy válido. Pero eso fue lo que le preguntamos a Lucía y a Gastón nuevamente. ¿Por qué facultades de arquitectura del mundo hoy tienen que estudiar algo que todavía no es una realidad ni que tiene bases sólidas? Y esto es lo que nos contaron en la última parte del informe. Las facultades de arquitectura de las universidades en realidad tienen en cuenta estos temas de enseñar lo que es la arquitectura espacial, porque si bien por un lado es importante estar como en el punto de la innovación y de lo que está sucediendo en el mundo, también la arquitectura espacial lleva al límite lo que son las preguntas que se hace la disciplina de arquitectura, que es cómo habitar en un espacio reducido, en aislamiento o en confinamiento, cómo resolver cuestiones técnicas o dar una respuesta técnica a condiciones climáticas, condiciones exteriores. Bueno, la materia esta que vamos a dar en la Facultad de Arquitectura, la idea es que ellos, los estudiantes, realicen un anteproyecto de arquitectura, que es una base
permanente en Marte, específicamente en el cráter G0, que bueno, este cráter en realidad es interesante porque hay rastros de que hubo un río allí, entonces las misiones y los estudios y la investigación se está centrando en el sitio. Bueno, antes de empezar con lo que va a ser el proyecto en sí central del curso, les vamos a dar una base de datos con referentes de proyectos que se están generando en el mundo, que se han hecho sobre arquitectura espacial. Y bueno, un poco también vamos a hablar de Moon Village, que es un proyecto de SOM, que es un estudio de Nueva York de arquitectura. Y este estudio tiene este proyecto súper interesante que nos sirve de referencia para introducir a los estudiantes y a su vez uno de los asociados de SOM va a venir a Uruguay, va a venir al curso a estar como jurado, como parte de asesoramiento de los estudiantes. Bueno, si bien esta arquitectura parece que es algo del futuro, en realidad es algo sobre lo que ya deberíamos estar pensando desde ahora. Una primera razón es que estas misiones se planifican con muchísima anticipación, entonces las cosas que se van a hacer dentro de 25 años ya están libretadas, digamos, y preproducidas, aunque sea, y ya empiezan las ideas, ya están surgiendo ahora para cosas que van a pasar dentro de mucho tiempo. Para nosotros es sumamente importante que ya se empiece a pensar de parte de los arquitectos en lo que va a ser proyectar para la Luna, para Marte, para el espacio, porque es algo que va a pasar. Está bueno que ya se esté trabajando porque en realidad todo lo que es experimentación, investigación, etcétera, que se está generando ahora acá en el planeta Tierra sobre esto, no solo nos sirve para igual trabajar en los proyectos de acá, locales, sino que también nos empieza a abrir la cabeza de todo lo que tenemos que tener en cuenta para que el día de mañana poder habitar uno de estos espacios sea posible. Y es como decía Gastón, puede parecer muy lejano en el tiempo, pero ya hay que poner cabeza en todo esto. Totalmente, como ya se sabe que va a haber misiones a la Luna, por supuesto también está empezándose a pensar en cómo vivir allí, ¿no? En el caso que colonicemos. Y no es nuevo esto de que la carrera espacial nos dé productos que ya utilizamos en la vida cotidiana, ¿no? Entonces no va a ser raro que quizás la arquitectura sea un área de estas y ya vamos a tener algunos profesionales uruguayos, por lo menos con un conocimiento básico de arquitectura espacial. Como dijeron ellos, va a venir un experto a fin de mayo, así que vamos a compartir más cerca de la fecha la información para quienes quieran ir a la charla. Excelente, Daniela, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene. Pausa en Sobreciencia. Al regresar seguimos hablando del espacio en estudios Julio Ángel Fernández y Gonzalo Tancredi.